Que nunca te habían hecho una entrevista así. Yo estoy a gustísimo, ¿eh? Bueno, estoy como en casa. Genial. Bueno, está grabando, ¿no? Ya, pues bienvenido Héctor Bellerín a Entre Tantas Voces, el podcast que habla de cultura, historia y voces que merecen ser escuchadas. No creo que no necesitas presentación, pero preséntate un poquito. Bueno, pues me llamo Héctor Bellerín, tengo 30 añitos y soy jugador del Betis. Llevo aquí en Sevilla ya, bueno, este va a ser mi cuarto año. Y bueno, soy futbolista profesional entre muchas otras cosas, porque a mí me gusta tocar todos los palos. Y nada, el fútbol ha sido lo que me ha traído aquí a esta ciudad, estoy muy conectado con la ciudad porque, bueno, mi padre es de Sevilla, él nació y vivió durante 20 años en el Polígono San Pablo y bueno, siempre él me ha inculcado mucho el Betis desde pequeño y entonces pues siempre he tenido como una conexión muy fuerte con esta ciudad, la he visitado mucho de pequeño y bueno, siempre tenía muchas ganas de volver y poder jugar aquí. Y en 2021 tuve la oportunidad y nada, yo fui a aterrizar y decir, este es mi sitio. ¿Sí? Y la verdad que, bueno, estoy muy, muy contento aquí y bueno, he conocido gente muy linda también, que tenemos una red de apoyo muy, muy chula y nada, pues ese soy un poco yo. Genial, porque tú vienes de Barcelona. Sí, yo nací en Badalona, a las afueras de Barcelona. Pero tu padre es de aquí. Sí, mi padre con 21 años se fue a Barcelona. Conoció a mi madre un verano, estuvieron un par de años ahí por carta y entonces él luego se mudó a Barcelona. Se fue por amor. Se fue por amor, sí, y yo volví también por amor. Al Betis. Qué bien. Sí. Pero tu padre, imagino entonces que él era del Betis ya cuando... Sí, y mi abuela era súper bética. Vale, yo todos los días de Reyes tenía un regalo verde y blanco, siempre. Qué guay. Sí. Y bueno, entonces tú llevas aquí, pero vamos a remontarnos un poquito antes. ¿Cómo entraste en el fútbol? Bueno, yo es que de pequeño era lo único que hacía, tener un balón bajo el brazo. A mi padre siempre le había gustado mucho el fútbol, entonces pues yo me acuerdo que teníamos un colegio delante de casa y yo era muy chiquitillo y él me ayudaba a saltar la valla, que yo ahora lo pienso y digo, no sé si eso está muy bien. Si nos hubieran visto igual podrían haber llamado a servicios sociales, no lo sé, es broma, pero jugábamos mucho al fútbol, había una cultura muy de fútbol también en casa de mis abuelos y tal. Y bueno, con 5 años empecé a jugar en el equipo del cole, el entrenador... ¿Con 5 años? Sí, con 5 años como extraescolares, ¿sabes? En el colegio. Yo con 3 ya quería jugar, pero no había equipo de fútbol, entonces tuve que hacer judo. Y hice judo durante 2 años, pero yo lo que quería era pegar patadas. Y si podía ser a un balón en vez de a una persona, pues mejor, ¿sabes? Entonces a los 5 empecé y bueno, el entrenador le dijo a mi padre que se me quedaba un poquito chico eso y hice unas pruebas para la escuela del Barça, que la escuela del Barça es como 200 niños que se entrenan con el método del Barcelona, pero no es la academia real. La academia empieza ya a los 7 y entonces pues con 7 años empecé allí en el Barça, hasta los 16 que me fui a Londres y a los 18 años debuté como profesional en el Arsenal. Y de allí pues jugué durante 10 años. Y... Fíjate que estoy haciendo ya las cuentas, claro. O sea, 16, 26, vale. Y entonces ya del Arsenal ya... Me vengo al Betis. Tienes al Betis. Lo que pasa es que me vine en calidad de cedido, que eso para el que no entienda es como el loan, ¿no? Sí, un loan, sí, yo sigo perteneciendo al Arsenal, pero me prestan un año al Betis. Pasa que ese año ganamos la Copa, fue como un año perfecto, para mí el año más bonito de mi carrera. Y luego, por desgracia, el club económicamente no pudo comprarme. Y bueno, pero también se me abrió una puerta muy bonita que fue volver al Barcelona, ¿no? Que era el equipo donde yo me había criado. Y estuve ahí 6 meses, luego me fui al Sporting de Lisboa a terminar esa temporada y ya estaba deseandito de poder volver y por suerte y con mucho trabajo al final conseguimos ya poder ser jugador del Betis ya en calidad de... Fue como el destino. Sí, nosotros estábamos unidos del principio, lo que pasa es que el mundo no quería. Y bueno, ya firmé un contrato largo y esta ya va a ser mi 4ª temporada aquí. Ay, qué bien, qué bien. Y bueno, no sé qué es lo que más te gusta de jugar el Betis, me has dicho que a tu padre era su preferido, pero... Para mí hay una conexión emocional muy fuerte, ¿no? O sea, jugar para cualquier... O sea, desde pequeño tú te vas criando y escuchas equipos donde te gustaría jugar y siempre yo he tenido la oportunidad de jugar
en equipos históricamente muy grandes, ¿no? Y equipos muy bonitos y de pertenecer a eso, pero para mí el Betis siempre era como esa estrellita, ¿no? A la que mirabas y decías, ojalá algún día. Siempre pensaba que iba a ser más tarde en mi carrera, pero cuando me llegó la oportunidad, bueno, no lo pensé, y entonces para mí pues eso, existe una conexión emocional de que a mí mi padre me obligaba a ser del Betis, y yo cuando era pequeño y el Barcelona ganaba y jugaba en el Barcelona, yo decía, jo, papá, quiero ser del Barça, hasta que ya llegó un momento en el que me di cuenta que yo era bético. Y fue en un Barça-Betis en el que cada vez que el Barça se acercaba a la portería yo decía, es que me da a mí que no quiero que marquen, ¿sabes? Entonces ahí fue como sentí florecer y acepté que yo era un buen bético. Y entonces, pues para mí eso es como lo más bonito, lo primero que me llega, ¿no? Pero luego, una vez ya vives la experiencia de lo que es jugar para este club y, joder, yo he tenido muchísima suerte de poder haber conseguido un título después de 17 años, creo que habían pasado desde que se había ganado el anterior, y la comunidad que se creó en ese momento, ¿no? Entre la afición y los jugadores que formamos parte de esa plantilla, eso es algo muy bonito. inefable. ¿Qué es para ti lo mejor del fútbol? Pues mira, para mí lo mejor del fútbol creo que es un lenguaje muy universal, ¿sabes? Que vayas donde vayas, puedes poner dos sandalias y eso es una portería, y con que tengas un balón eres capaz de entenderte con cualquiera. Desgraciadamente, ese lenguaje hoy en día se ha podrido bastante, ¿no? Y creo que cuando se ve el fútbol desde fuera, se ve como un cuadro muy... pues si te imaginas el Bosco, ¿no? Estás en la parte del infierno, ¿no? Por decir algo. El Jardín de las Delicias, estás en la parte del infierno, y porque se utiliza mucho, ¿no? Lo que es un estadio de fútbol para cosas que no se pueden hacer en la calle, ¿no? Se ha convertido en un espacio libre para ser un animal directamente. Entonces, bueno, también personalmente, para mí, aparte de que es mi pasión, los 90 minutos que yo estoy dentro de un campo de fútbol es en el momento donde yo conecto con lo que haya arriba, ¿sabes? Es una experiencia muy trascendental para mí, ¿no? Y entonces se convierte un poco en una adicción. Adictivo. Es adictivo, totalmente. Además que es algo que yo llevo haciendo desde profesionalmente, y de verdad lo pienso que profesionalmente desde los 8 años. Yo, desde que tengo 8 años... ¿Toda tu vida? Toda mi vida, desde que tengo 8 años, yo ya entrenaba 4 o 5 días a la semana, más el partido del fin de semana, mientras compaginaba con estudios, etcétera. Vida familiar, que era súper chica, social, era súper chica. Entonces, es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Y es lo que he trabajado, en lo que he sacrificado, en lo que he puesto mi energía, y en lo que he conseguido, con muchísima suerte también, pues hacer de eso mi vida, ¿no? Y para mí el momento del partido es mi momento de disfrute y de conexión con mis compañeros, con el estadio, con todo lo que hay alrededor, y mi forma de canalizar pues todo lo que me pasa por el cuerpo. ¿Tienes algún ritual antes de salir al campo? Pues he intentado con los años deshacerme de muchos rituales, porque más que rituales se convertían en neurosis, ¿no? Ya, y sí que ahora me dedico mucho más como a limpiarme energéticamente después de los partidos, ¿no? Porque al final estás recibiendo tanta información de todo lo que hay alrededor, ¿no? Y bueno, como digo, los estadios son lugares que cuando juegas en casa y vas ganando son lugares pues preciosos, pero a la vez juegas fuera y de repente es el lugar más hostil del mundo, ¿no? Entonces, mis rituales son más de volver otra vez a la tranquilidad, ¿no? Y a centrarme y quitarme todo eso que pasa allí, ¿no? Son muchísimos ojos que están encima tuya, ¿no? Qué guay. ¿Y haces yoga o algo de relajación, respiración? Pues mira, yoga hice durante mucho tiempo de mi carrera, sobre todo en Londres lo practicaba muchísimo. Es verdad que a día de hoy no lo practico, pero sí que la meditación es algo que voy haciendo muy de vez en cuando, como que ya he sido capaz como de desarrollar un poco y naturalizar ese estado, ¿no? de concentración.
pero para mí también he encontrado como otros métodos, ¿no? Como métodos artísticos que para mí me funcionan para relajarme, para centrarme, para canalizar cosas, para un poco para desarrollarme fuera de lo que es el fútbol y volver un poquito aquí a la tierra, ¿no? Porque el fútbol hace que estés constantemente ya, por eso, muy arriba, te, ¿no? te abstraes, ¿no? Y luego también la cosa de que tienes que tener unos reflejos, ¿no? Porque tú imagínate que te pasa el balón y lo pierdes. No, claro, ahí No hay segunda oportunidad, no hay vamos a aprender de los errores y claro, que está ahí. claro, y son muy evidentes, además, ¿no? Tú a lo mejor puedes estar en una obra de teatro y a lo mejor se te puede olvidar un poco el texto y tal, ¿no? Y lo recuperas ahí. Una entrevista de podcast. Tú pierdes, claro, cortas, ¿no? Luego sigue. Pero en el fútbol no, los errores son muy evidentes y no hay como segundas oportunidades y son decisiones que tomas en milésimas de segundo, ¿no? Y hay mucha gente que depende de ti, mucho juego, ¿no? Claro. Hay, o sea, que al final es un juego, ¿no? Pero es un juego que ha acabado teniendo una magnitud monstruosa, ¿no? Enorme y al final, pues, claro, nosotros eso lo sentimos y también ya no solo la parte de que tu club también depende de ti a un nivel financiero, ¿no? Cuanto más arriba estés, más dinero van a tener, más se va a poder desarrollar, ¿no? Pero ya es la felicidad, ¿no? De toda la gente que viene a vernos. Nosotros somos súper conscientes de nuestra capacidad de cambiar la semana de muchos béticos, ¿no? De empezar un lunes con buen pie o de repente con un poquito más de tristeza. Entonces, pues, es una responsabilidad que a mí me encanta tenerla y yo creo que a la mayoría de nosotros nos encanta, ¿no? Y poder ver en ellos pues esa cara de felicidad pues cuando ganas un partido, cuando ganas un trofeo, eso es maravilloso, tener la oportunidad de poder brindarles eso, ¿no? Pero a la vez también tiene su lado complicado, ¿no? Que a nivel mental y emocional saber mantenerte a lo largo de 11 meses, ¿no? En ese plano es claro, súper y luego difícil. está el tema de los pics, ¿no? O sea, que no siempre puedes estar aquí, es que no es natural estar siempre aquí, entonces tienes que estar bajando. Bueno, y tú que has tenido una lesión, pues además lo sabes. Claro, eso es como la vida misma. También, claro. Como la vida misma, todos estamos arriba, luego estamos abajo y poder mantener esa regularidad, tanto física como técnica, como emocional, a lo largo de tu carrera, bueno, eso es prácticamente imposible. Eso lo consigue Messi, Ronaldo, gente que están a otro nivel, ¿no? Pero los terrestres, navegar todo eso es complicado. Luego hay lesiones, luego hay pues las idas y venidas también de nuestra vida personal, ¿no? Que por mucho que la gente nos vea solo en la televisión, no somos máquinas, ¿no? Somos personas, nunca lo olvidéis. Y entonces, pues claro, esas cosas evidentemente influencian mucho pues tu vida laboral, ¿no? Y tu pasión y pues como nos pasa a todos en cualquier trabajo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí está un poco la clave de lo que separa a un jugador que es capaz de llegar a la élite y a lo mejor un jugador que puede jugar en tercera división, que puede ser un jugador con muchísima calidad, ¿no? Y que podría estar perfectamente a nivel técnico en la élite, pero igual no ha sabido manejar pues esas idas y venidas, ¿no? Y esas embestidas que luego te da el fútbol y la vida. Debe ser mucho de coco también. Y Héctor, háblame un poquito de tu lesión, la lesión que tuviste. Bueno, o sea, mi principal lesión ocurrió en 2019. Claro, yo digo tu lesión, pero habrá muchas. Claro, yo he tenido muchísimas, yo he tenido muchas, pero yo tuve una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda en 2019, si no me equivoco. Es que fue un día 18 de enero del 19 o 19 de enero del 18, ahora no lo recuerdo muy bien. Pero fue una lesión de 9 meses y entonces fue como yo cuando debuté en el Arsenal, en mis primeros años, en un momento donde yo era un chavalín, la gente no se esperaba nada de mí porque subía de la cantera, pues conseguí alcanzar un nivel muy alto, muy rápido y de repente pues me dieron premio a mejor lateral derecho de la Premier, que sí jugador joven revelación, que sí todas estas cosas, ¿no? Y después llevaba como a lo mejor casi 200 partidos jugados a muy buen nivel. Y claro, el fútbol pasa muy rápido. Nosotros jugamos 2 partidos por semana cuando estás en equipos grandes y entonces no te da tiempo nunca a decir, hostia, que yo con 19, 20 y 21 años estaba haciendo estas cosas, ¿no? Y para mí esa lesión me dio mucha perspectiva, ¿sabes? Me dio mucha perspectiva de lo que yo había conseguido como
como futbolista, ¿no? Y también mucho del privilegio, ¿no? De que, bueno, yo me había lesionado, pero yo estaba en mi casa, tranquilo, seguía cobrando, tenía gente que me cuidaba y eso como que fue una buena hostia de realidad, ¿no? De entender un poquito más. Yo he cambiado mucho a lo largo de mi carrera y de mi vida. Soy una persona totalmente distinta a la que era cuando me lesioné y yo creo que en ese momento, ¿sabes? Como que también, no sé, ¿no? Como que la vida te va dando información en ciertos momentos, en experiencias que tienes que luego tú pues desarrollas o no, ¿no? Yo he decidido desarrollarlas siempre y ese fue un momento pues de mucho dolor físico, mucha incertidumbre. Yo me acuerdo estar en el sofá con las piernas escayoladas y ver a mis compañeros jugar y yo decir, que dentro de 9 meses yo tengo que estar saltando y corriendo como esta persona y mi rodilla ahora mismo es un salchichón gigante, salchichón vegano, gigante, ¿sabes? En plan, es como, era como súper complicado, pues, desembrollar todo eso y luego, pues bueno, a base de mucho trabajo, pues conseguí salir de ahí y bueno, salí como un poco con una nueva piel, ¿no? Y he tenido muchas experiencias a lo largo de mi carrera, algunas dentro del campo como lesiones, otras fuera del campo en mi vida personal, que me han hecho que vaya tomando caminos distintos, ¿no? Y que me hayan desarrollado como la persona que soy hoy, pero definitivamente yo me acuerdo a mi doctor del Arsenal que se lo dije en un congreso justamente de ligamentos y yo decía, yo es que estoy muy agradecido a esta lesión, ¿no? Y él me miraba con cara de agradecido. ¿De qué? Digo, es que yo he aprendido muchísimo, ¿sabes? Y creo que, bueno, es una forma de ver la vida. Muchas veces nos dan hostias y no hay nada que aprender, simplemente hay que aprender a salir, ¿no? Y levantarse, pero bueno, luego hay muchas otras experiencias en las que sí que aprendes un montón y bueno, y se puede sacar información súper valiosa y para mí esa fue una de ellas. ¿Y qué cambio es más importante? Bueno, evidentemente estamos en el Vegan Rock. Te voy a preguntar por el veganismo. O sea, pero tú eres vegano. Soy vegano. Planeta veganiano. Sí. Exactamente. Desde, yo creo que hará como 7, 8 años, ahora mismo. Y bueno, siempre he sido como una persona que, sobre todo de cara a mi profesión, siempre he intentado buscar las maneras de mantenerme en la mejor forma física posible, por eso hice yoga durante mucho tiempo, siempre jugaba, ¿no? Experimentaba con mi dieta y bueno, hubo un momento que dije, le comenté al nutricionista en aquel momento en el Arsenal que me quería probar una dieta vegetariana y me dijo, Héctor, pero si es que antes la gente salía a cazar y solo comían animales, ¿no? En plan, y yo decía, hostia, bueno, pues si tú lo dices, que eres el que ha estudiado, puede ser así, ¿no? Y justo en ese momento empezó a salir ya mucha más información a través de plataformas, internet, de que, bueno, que había muchos deportistas que estaban como enfocándose a otro tipo de dieta. Y me acuerdo que me encontré con un boxeador que se llama David Haye, que él se hizo vegano ya con 30 y algo de años y dijo, tío, es que si yo me hubiera hecho vegano antes, mi carrera hubiera sido totalmente distinta. Y entonces yo dije, mira, que le den al nutricionista, yo voy a probarlo. Y mi intención fue probarlo un mes, a ver qué pasaba. Un mes de prueba. Ese era un mes de prueba que se han convertido en muchísimos meses, ya. Pero me acuerdo que la primera semana me sentí increíble, la segunda estaba un poquito cansado, pero luego a partir de ahí ya yo había tenido mucha inflamación en los tobillos de lesiones que había tenido anteriormente, de repente desapareció. Yo jugaba con los tobillos vendados, que eso es algo súper incómodo, y de repente conseguí jugar sin vendaje alguno, mi recuperación entre partidos era mucho más rápida, y bueno, habría muchos otros factores que también estarían como relacionados con eso, ¿no? Pues como es el sueño, como es el cuidarte, etcétera. Pero bueno, yo noté un cambio y además el experimentar siempre me gustaba y bueno, llegó un momento que ya dejé de echar de menos mi dieta anterior. Y lo mejor de eso es que me abrió muchísimas puertas. O sea, el hacerme vegano y el moverme en esos círculos me llevó a cuestionarme mucho mi forma de consumir en general, ¿no? No solo de consumir la comida, sino de consumir ropa, de consumir cualquier tipo de bien. Y entonces, claro, yo lo hice como por un tema de salud, pero eso abrió la puerta a una empatía hacia los animales, a una empatía hacia el planeta
a una compasión distinta y claro, o sea, eso es una de las decisiones que puedo decir que más peso y más efecto ha tenido en mi vida. Y además supongo que al principio pues tendrías a todo el mundo en contra, ¿no? Como diciendo desde la familia que se preocupa por ti hasta tu entrenador, pero ¿qué estás Todo. haciendo? Y, Todo, además el fútbol es un mundo como súper masculinizado, ¿no? Donde ya. parece que si no te la comes... carne se asocia mucho a Claro, la claro, hombre, si tú tienes anuncios de Arnold Schwarzenegger tumbando ahí las hamburguesas, pues al final todo el imaginario que tenemos sobre la carne y la masculinidad, ¿no? Pues están conectados desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues en el fútbol también era muy así. Yo al final, como tengo un buen poder de convencimiento, ¿no? Soy influencer también. Micro en el equipo, ¿no? A los nutricionistas los logré convencer y siempre me han cuidado muchísimo. Luego ya cuando yo llegué al Betis ya llevaba muchos años en el veganismo y siempre me han cuidado un montón. Tengo mucha gente que me ayuda con mi dieta a la hora de cocinar y todo eso. Entonces me hacen la vida mucho más fácil y bueno, luego llegar a Sevilla. El Vegan Rock, el que estaba antes en Los Remedios, fue el primer restaurante al que yo fui en Sevilla. Sí. Y yo no sé si David seguramente se acordará, pero yo me estaba quedando en el Alfonso XIII y me puse... Ahí, como el que se queda ahí. Bueno, a ver, yo es que el Betty me lo propuso y yo dije, a ver, pues ese me parece bastante bien, la verdad. Está muy bien. Y entonces... Yo he hecho un vídeo de la Alfonso XIII. Sí, ¿no? Sí. Es precioso. Sí. Y entonces, pues nada, me metí en el Happy Cow, restaurante vegano, vegetariano, tal, y me salió el Vegan Rock, que era cruzando el puente. El Happy Cow es la app, ¿no? Sí, la aplicación donde yo la utilizo mucho, que siempre que viajo y tal, miro allí a ver dónde como. Y bueno, me acuerdo que una noche estaba ahí comiendo solo, había un par de chavales que tenían ahí un grupito de música, estuvimos hablando un rato y tal. Y ya creo que fue como la segunda vez que fui, porque a mí me gustó muchísimo la comida, no sé si ya fui con mi familia y tal, que ya David me dijo, bueno, yo soy del Betis, yo voy a verte los partidos y tal, y digo, anda, qué calladito te la tenía. Y desde entonces, bueno, desde estos 4 años nos hemos hecho grandes amigos y bueno, este es mi restaurante de confianza. Y no lo digo porque estemos aquí y David esté aquí con un cuchillo detrás mío, ¿eh? Es real, es real. La verdad es que se come muy bien para veganos y para no veganos. Claro. Porque son vegicurios, ¿no? Como se dice. Claro. Sí, además yo hace poco estuve aquí con un colega que a él le cuesta mucho comer verdura y le dije, tío, hazme caso que no te vas a enterar. Y disfruto muchísimo. Que son cosas que son como recetas repensadas, que al final puedes cogerlo por otro lado. Y te iba a preguntar un poquito, ya para cerrar el tema del fútbol, si tú pudieras hablar con el Bellerín de 2019, ¿qué le dirías? Que siga haciendo lo que está haciendo. No cambiaría nada de cómo he vivido mi vida. Hay muchas cosas de las que yo miro hacia atrás y pienso, ojalá no hubiera sido así en ese momento, ¿no? Yo tuve una época ultracapitalista, muchísimo. Yo he tenido muchísimas vidas en una, ¿no? Por decir así. Pero he aprendido mucho de eso también, ¿no? El hecho de meterme tan dentro del sistema y lo que el sistema demandaba de mí o quería que hiciera, que comprara esto, que tuviera no sé cuántos coches, que viviera aquí, que tal. Y llegar a un momento de decir, tío, lo tengo todo y en realidad no tengo nada, ¿sabes? Y a partir de ahí, el veganismo, el consumismo, etcétera, sobre todo, siempre lo digo, he tenido muchísima suerte con la gente que me he rodeado. Y yo sé que también tendré mérito de haber sabido elegir con quién me quedo y con quién no, ¿no? Pero he tenido mucha suerte de que siempre han sido gente muy consciente, muy anclada a la tierra, que me han enseñado muchísimo. Y es muy complicado eso en el mundo del fútbol, porque al final de repente llegas a un equipo, a un país que no conoces y te quedas en la burbuja porque es lo que tienes cerca y también al ser una figura pública cuesta el crear un puente de confianza con desconocidos muchas veces por temas de intereses, ¿no? Se mezclan ahí muchísimas cosas. Y yo he tenido muchísima suerte de que la gente que me he encontrado ha sumado muchísimo en mi vida, me han anclado a la tierra, me han empujado para abajo cuando yo estaba mirando para arriba y bueno, al final le diría eso, que para adelante, que tú tranquilo, que vas a llegar a un punto en el que vas a estar feliz y orgulloso de lo que estás haciendo. Genial. Y cuéntame, ¿te gusta leer? Sí, me encanta leer. ¿Qué libros te han acompañado así en tu viaje?
Y ahora, por ejemplo, o sea, me han acompañado muchísimos libros. Yo era una persona que sentía que el leer tenía que tener algún tipo de productividad. O sea, leer libros Sí. de ensayo, psicología, Ay, yo soy así un poco. Pues yo no. O sea, yo lo fui y de repente dije, hostia, que hay otra forma de disfrutar la lectura. A mí me pasó en la cuarentena. En la cuarentena fue cuando empecé a leer literatura y bueno, para mí la cuarentena fue un momento bastante trascendental porque estuve aislado del mundo durante muchísimo tiempo. Yo vivía en una granja a las afueras de Londres y lo más cercano que tenía alrededor estaba a media hora andando. Entonces fue un momento como de mucha, bueno, de mucho aprendizaje, de mucho también de introspección y también escribir y hacer diario y tal. Y con los años me he ido acercando más, he empezado también a escribir yo y todo eso y entonces pues la literatura... ¿Tú escribes también? Escribo también, sí, yo llevo años en un taller de escritura ahí en Casa Tomada, en una librería ahí en Puerta Osario. Sí, la conozco, claro. Claro, sí, sí. y tienen unos talleres increíbles de escritura y bueno, nosotros por suerte hemos creado un grupo ahí muy chulo y bueno, o sea, he publicado en revistas en inglés, en una revista que se llama Mundial, este verano publiqué en El País, fue la primera vez que publiqué en España, que eso fue, bueno, un momentazo para mí porque bueno, es algo... País. Sí, ¿no? Pero a nivel personal, ¿no? Como al final yo estaba como publicando en Inglaterra y era en plan de, bueno, si se escuchan, las cosas se escuchan lejos, ¿no? De repente publicar en España para mí fue un momento súper importante y es algo que me gusta mucho hacer y que yo ojalá pueda en algún momento de mi vida dedicarme a eso a nivel... cuando ya deje el fútbol y todo eso, mi objetivo es moverme en ese mundo porque para mí me ha cambiado la vida completamente. La forma de ver el mundo, la forma de conectarme con la gente, la forma de entender todo lo que está pasando a mi alrededor y de entenderme a mí mismo. Y es como un proceso constante de aprendizaje y de disfrute, sobre todo. Y entonces pues estoy leyendo un montón. Ahora estoy leyendo mucho a Clarice Lispector, por ejemplo. ¿Qué me he leído este verano? Bueno, si os metéis en mi Instagram, en todas las fotos, si vais pasando, están todos los libros que me voy leyendo. Así que ahí podéis ver. Pero no, es verdad que no tengo como un libro específico que yo diga, este libro me ha cambiado la vida, porque todos los libros me han aportado algo en momentos clave, ¿no? Los libros muchas veces te eligen a ti en vez de tú a ellos, entonces puedo aprender, o sea, casi siempre me entran en el momento exacto. ¿Y qué consejo a ti te sigue mucha gente joven? ¿Qué consejo le darías a un chaval que no le gusta leer o como ahora los influencers que dicen que leer está sobrevalorado? Seguro que te has enterado de eso. Bueno, yo creo que leer, o sea, a mí no me gusta juzgar a nadie y menos porque lea o no lea, ¿no? Hay muchas formas de crecimiento, de artísticas o no artísticas. Sí que creo que estamos sobresaturados de información manipulada, de información... bueno, que nuestros gurús se han convertido en gente que se ha hecho un curso de 3 horas y ahora se ponen a grabar una cámara delante y parece que te pueden explicar la vida y bueno, y te hablan de épocas que no han vivido como si fueran el apogeo de este país, ¿no? A mí es un tema que la verdad me conmueve muchísimo, me da mucho miedo, mucha desesperanza, porque creo que hay una generación, sobre todo de hombres jóvenes, que están siendo engañados, que se están aprovechando de ellos y que les está calando un mensaje que es diabólico, es el aislarte de tu familia, de tus amigos, el creer que haciendo flexiones vas a ganar dinero, que tu vida va a cambiar completamente, es un mensaje ultramachista, capitalista, todo lo malo y se lo están creyendo y no les estamos dando tampoco otra oportunidad, o sea, otra opción, ¿no? Parece que todo el bombardeo es ese y es lo que les llega.
Y eso es bastante desesperanzador, ¿no? Porque también se está creando como una disonancia en la gente joven entre hombres y mujeres, ¿no? Al nivel de ideología, y parece que se está creando ahí una brecha muy fuerte que bueno, que creo que es importante que seamos conscientes de la capacidad que tienen hoy en día esta pantallita que llevamos en la mano, porque es súper potente y es un mensaje que está calando muchísimo. Y mi mensaje es siempre la escucha, porque a los hombres nos gusta mucho hablar y pensar que lo sabemos todo. Y creo que la mayoría de estos podcasts que te digo, ¿no? De una persona que se hace un curso de 3 horas y te cuenta la vida, la mayoría son hombres, jóvenes, ¿no? Ya. Y creo que lo importante aquí es escuchar y escuchar siempre a ambos lados, a todos los lados, a la historia, que no se repita, y eso es algo que... Sobre todo eso de la historia, yo creo que haya escalado, que estamos un poco volviendo a épocas que no hemos vivido, a ensalzar unas cosas Bueno, que es ficción, es que te horrible. la cuentan y te la presentan, y claro, y el tener más años te da también una perspectiva, y dices, bueno, esto no fue así, pero claro, si no has estado allí, te cuentan lo que quieren. Totalmente, totalmente. Y lo manipulan a su forma, con datos a su forma, que no tienen ningún tipo de respaldo. Y yo sí que creo, o sea, si yo te hablo de mi experiencia a nivel personal, a mí lo que me ha conectado más conmigo mismo y lo que me ha conectado más con la gente y con mi entorno es siempre, pues eso, unas características que a los hombres no nos enseñan de pequeños, ¿no? Que es la compasión, el cariño, el cuidado, la escucha, la empatía, la comunicación. Es algo que muchos de nosotros tenemos que aprender, ¿no? Porque venimos de donde venimos, ¿eh? Y eso está claro. Pero toda esa información que está llegando parece que es totalmente lo contrario, ¿no? Y bueno, pues mi mensaje sería ese, ¿no? Como acercarse al otro lado, porque parece que ahora mismo se está abriendo una brecha que va a ser muy difícil construir un puente ahí. Yo creo que también, pues espero que se construya, ¿no? Y que la gente que tiene que leer, yo creo también que leer te abre mucho los ojos y escuchar otras cosas. Claro, y leer muchas cosas distintas, ¿no? Al final se trata de un poco de eso, de saber mirar a través de los ojos de otra gente, ¿no? Nosotros somos unos privilegiados. Yo soy... De empatía. Claro, que yo soy un hombre heterosexual que juega al fútbol. O sea, yo soy como, en plan, el sueño de que te dicen desde pequeño, ¿no? Y parece que... O sea, como una estrella de rock, ¿no? Claro. Y entonces, el saber eso, el tener la intención de mirar lo que hay al otro lado, ¿sabes? A mirar con otros ojos, a escuchar otras voces. Y yo creo que la literatura, en este caso que estábamos hablando, te acerca mucho a eso, ¿no? A meterte dentro de otras historias, de otras mentes, de otras miradas, que son súper nutritivas, porque es un constante aprendizaje no de lo que es tu mundo, sino de lo que es el mundo que tienes alrededor y cómo puedes tú aprender a convivir con eso, ¿no? Pues sí, pues ojalá. Vamos un poquito a hablar de Sevilla, que bueno, tú has vivido en muchos sitios. ¿Te consideras que Sevilla es tu ciudad? ¿Te sientes a gusto 100%. aquí? ¿Sí? Desde que me bajé del avión. ¿Sí? Sí. Yo la última vez que había estado tenía yo 16 años, que me acuerdo que además aparqué delante del Benito Villamarín, y el gorrilla dijo, ¿tú vienes a filmar? Y yo dije, no, bueno, ojalá. Pero yo, después de 10 años en Londres, yo ya sentía una necesidad extrema de volver a España. ¿Y en qué te lo notaba? Pues en que solo quería comer lentejas, Vale. escuchar a Camarón y tocar palmas por la casa. Eso pasa, me ha pasado también. Y allí de pronto dices, si yo nunca escucho esta música, si yo nunca, te vuelves así. Pues a mí me pasó muchísimo viendo películas de Almodóvar todo el rato, en plan, yo quería volver a casa. Y justo en ese momento me llegó la oportunidad de venirme al Betis, que era súper complicado en ese momento poder hacer esa operación. Y bueno, yo es que no me lo pensé, o sea, para mí,
yo perdí muchísimo dinero en esa operación, ¿no? Pero que para mí eso no es importante, pero me refiero que había una necesidad vital más allá de todo lo que tenga que ver con mi profesión incluso, ¿sabes? Obviamente era el Betis y no hubiera sido lo mismo si me hubiera llamado a otro equipo, pero había una necesidad de volver y yo tengo un amigo que me dijo que me decía que yo era una apátrida patriota, ¿sabes? ¿Cómo es eso? Una apátrida patriota, porque estaba fuera siempre, pero luego siempre traía mi tierra conmigo. Y entonces yo me acuerdo la sensación de bajarme del avión y era principios de septiembre, día 1, perdón, y me dio todo el sol en la cara en ese aeropuerto, ¿no? Que es un secarral, y yo decir, ya, esto es casa, ya está, no necesito más. Y la ciudad no hizo más que demostrármelo constantemente, a través del fútbol, a través de su gente, sus calles, todo. Y yo me considero sevillano, vamos, yo cuando me compré mi casa aquí, lo primero que fue hacerme el DNI porque yo quería que mi dirección fuera la de Sevilla y decir, vivo en Sevilla. Entonces, así de sevillano me siento. Qué bien, nada, ya puedes entrar a la catedral gratis. Ya puedo. No sé, pero bueno, ya puedo. Ya está. ¿Y cuál es tu rincón preferido de Sevilla? Yo sabía que posiblemente me lo ibas a preguntar, pero voy a decir la Cartuja, porque si te digo cuál es, la gente va a ir y me va a encontrar. Entonces me encanta la Cartuja. La isla de la Cartuja. A mí me gusta mucho la Cartuja. Sí, no, y tiene muchas cosas, sobre todo a mí... Ahora la van a cambiar entera. Claro, todo lo de la Expo a mí me flipa y además es como... Es esta ciudad fantasma, ¿no? Que se ha construido ahí. Pero bueno, hay otros rincones que me gustan bastante más, pero pues, lo siento, pero no lo voy a compartir. No te preocupes. Luego te los digo, ¿no? Vale. El Vegan Rock. El Vegan Rock es muy buen sitio. Aquí podéis venir. Y si no, alguien os encontraréis aquí, o sea que si no... Bueno, y aquí enfrente que está el Cine Cervantes. El Cine Cervantes para mí es maravilloso, sí, es maravilloso. Sí, hay veces que me da igual la película, ¿sabes? Yo quiero estar ahí. Es la mejor pantalla de toda Sevilla, la más grande, los mejores asientos, tiene un mogollón de historia, es un tesoro. Bueno, y los Avenidas, los Avenidas también, yo... También. Sí. Sí. Pues, no sé, cuéntame un poquito a mí. A ver, te he preguntado ya, mujer... Vale. ¿De quién sueles aprender o en quién te fijas tú para temas de ecología, de justicia social, de feminismo, de nuevas ideas? ¿Quién tienes en tu entorno que te influencia? Pues, mira, yo a lo largo de mi vida ha sido una pregunta que me han hecho mucho, ¿no? Como quién es tu referente y siempre hay como, siempre la gente dice, bueno, pues Messi, Ronaldo, tal, ¿no? O en otra época Ronaldinho. Yo nunca me he sentido como idolatrando a ninguna persona en general. Y cuando me preguntan que quién es mi referente, y esto te lo digo sinceramente, son mis amigos, mi entorno, mis relaciones que he tenido, mi familia. O sea, mi entorno es algo tan fantástico que yo aprendo tanto y la gente me dice, es que eres un futbolista diferente. Y yo diciendo diferente, digo, si soy exactamente igual que todos mis amigos, ¿sabes? No soy nada distinto, no soy excepcional, no soy eso que pintan, ¿sabes? Soy una persona normal, yo estoy en mi entorno y soy uno más y todos aprendemos los unos de los otros. Tengo relaciones, amistades increíbles y de todas las personas que han pasado por mi vida he ido aprendiendo y para mí, cuando yo llegué a Sevilla, que era algo que a mí me faltaba mucho después de viajar tanto, era el tener una red de apoyo y tener un conjunto de amigos en los que yo de verdad sintiera que esto ya era mi casa, ¿no? Era lo que me faltaba. Y bueno, es muy complicado muchas veces en este mundo en el que vivimos, en el que estamos trabajando tanto y viajando y todo esto, ¿no? Y al hacer el esfuerzo de decir, bueno, estoy un poco cansado, pero tengo ganas de ver a esta persona. Y ellos hacerlo conmigo, bueno, para mí son gente importantísima, ellos sí que son excepcionales, literal, y es de la gente que más aprendo, teniendo conversaciones con ellos, echando una cerveza, un agua con gas, sentado en una plaza, en mi lugar favorito de Sevilla, que luego te voy a comentar, ¿no? Que tiene una fuentecita muy bonita. Y para mí son mis referentes total, sí.
Qué guay. Y háblame un poquito de proyectos, porque tú has dicho antes que tocas muchos palos y es verdad, Sí. ¿no? O sea, el tema de la ecología, de la moda, de cosas que te interesan. ¿En qué estás centrado ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo estoy centrado mucho en escribir, que bueno, que tengo un proyectito ahí que voy trabajando a largo plazo. Para mí se ha convertido como ahora mismo en uno de mis pilares principales. También tengo mi marca de ropa responsable, que yo no le llamo sostenible porque ya es una palabra súper manida y manchada, pero responsable, que tenemos el estudio en Barcelona, producimos toda la península ibérica, es todo reciclado, utilizamos materiales que se produjeron hace 10 años y están ahí en una fábrica esperando que llegue su momento, su hora de la muerte, y nosotros pues vamos a rescatarlos y hacemos prendas con ellos. Trabajamos con la comunidad. Mi madre, que ha sido modista y que ha sido patronista y que ha trabajado siempre en el mundo de la moda, trabaja con nosotros. Tenemos un grupo de amigos muy bonito que se ha formado y bueno, eso ahora mismo son como, aparte del fútbol, pues mis pilares principales donde yo canalizo, donde yo hago comunidad y donde me expreso también de otra forma que no sea con la pelotita. Claro. Bueno, y o sea, me has dicho moda, me has dicho libro, medio ambiente, creo que también has plantado algunos árboles, Sí, que en Sevilla nos hace mucha falta. totalmente, porque ahora parece que está de moda los toldos, ¿no? Sí, Y me da a mí total. que no hay nada mejor que algo natural, ¿no? Que te da la mejor sombra, diría yo, todavía, es Yo mucho creo que más bonito. ¿cuánto fue el plan este que te hiciste? ¿60 y pico mil? Sí, creo que fueron 58.000 árboles. Yo hice un proyecto en el Amazonas, Claro. que además fui el verano pasado a verlo, en una zona que se llama Cacoal, que es una zona que es ¿Por muy poco... Colombia o por Brasil? No, por Brasil, la zona de Brasil. Y es una zona, es una región enorme, creo que es como del tamaño de España. Y ha sido una zona de selva durante muchísimo tiempo y ahora está habiendo mucha deforestación ilegal para el ganado ilegal, ¿no? Además está totalmente relacionado. Que está totalmente relacionado, que luego, bueno, eso va a formar parte de un documental que saldrá el año que viene, así que tampoco voy a dar como muchas pistas, pero bueno, estuve ahí y todo fue en la cuarentena cuando estaba Bolsonaro con el lanzallamas, pues decidimos tomar algún tipo crear una iniciativa y yo siempre creo que, perdón, las iniciativas son muy buenas cuando se hacen a nivel personal, pero yo creo que nosotros con el altavoz que tenemos, el hecho de poder hacer que todo el mundo forme parte, ¿no? de ese proyecto era algo como incluso más como enriquecedor, ¿no? Pero no enriquecedor hacia mí, sino hacia la comunidad y hacia llevar ese mensaje, ¿no? Que se estaba escondiendo a través de muchos medios, lo que estaba pasando en Brasil, pues que tuviera un altavoz más grande. Entonces decidimos que por cada victoria íbamos a plantar 3.000 árboles y luego todos los aficionados, incluso no aficionados al fútbol o aficionados de otros equipos, pudieran también como formar parte del proyecto, hacer donaciones y plantar árboles, y al final, por causa de la vida, ese mes ganamos todos los partidos, o casi todos los partidos. Entonces acabamos plantando casi 60.000 árboles, ¿no? Y bueno, ahora mismo yo trabajo mano a mano y tenemos muchos proyectos con la Fundación de Forever Green del Betis, que Rafa Muela, el director, es una persona excelente, que tiene como una visión súper, ¿cómo te diría? Es como muy benévola, ¿no? Y de verdad el fútbol, dentro de que es una industria ultracapitalista, en el Betis tener una fundación con una persona que de verdad quiere acercar no solo el mundo de la ecología, sino a los barrios que hay alrededor de Sevilla, involucrar al máximo a través de este tipo de proyectos, también proyectos de cultura, de lectura, un equipo de ajedrez que se ha montado, ¿no? El desarrollar lo que son los barrios y la juventud. Pues la mayoría de mi trabajo con el ecologismo pues sucede a través del Betis a día de hoy, ¿no? Y siempre van saliendo, porque es verdad que a día de hoy parece
que si tú no publicas algo en redes sociales no pasa, ¿no? Ya, claro. Pero yo estoy una persona que estoy constantemente, sobre todo en lo que es mi barrio y mi entorno, pues siempre intentando echar una mano y... Porque también este proyecto, ¿no?, del Amazonas, pues fue algo como que a nivel mediático fue muy grande, pero luego plantar 60.000 árboles en el Amazonas es muy poco, ¿no? Y entonces también con los años te das cuenta de que el cambio real pasa un poco en tu parcela, ¿no? Como barre un poquito... Háblame de eso, háblame del cambio real y cómo podemos nosotros cada uno... Bueno, yo creo que todos tenemos un poder de influencia bastante grande, ¿no? Y hoy en día a través de las redes sociales, pero también a través de nuestras redes de amistades, de nuestras redes familiares, ¿no? Yo desde que me hice vegano, de repente mi familia empezó a comer mucha menos carne. Pues empezaron porque, claro, no íbamos a cocinar 5 platos a la hora de comer, pero luego también ellos empezaron a sentir bien, ¿no? Entonces siempre siento que hay una influencia real en el entorno, ¿no? Y para mí, hoy en día, mi foco está en poder ayudar a asociaciones, a negocios, a gente, amigos, amistades, que de verdad necesitan esa ayuda, ¿no? Y bueno, yo no lo hago para que me vitoreen, yo lo hago porque de verdad siento que bueno, que tengo el privilegio y la oportunidad de hacerlo y porque hay gente con muchísima necesidad, con muchísima necesidad. El mundo a día de hoy, sobre todo para la gente joven, es súper hostil. La gran mayoría de mis amigos les está resultando, con un trabajo fijo y un sueldo medianamente bueno, les está siendo imposible no compartir piso o no tener que vivir en un zulo o no tener que irse de la ciudad. Y eso es un problema que a mí personalmente no me afecta, pero sí que me afecta porque afecta a todo mi entorno, ¿sabes? Y entonces, además, esta ciudad se está convirtiendo en un parque de atracciones para todos los turistas, que a todos nos gusta hacer turismo, ¿eh? Y a todos nos gusta viajar. Y es el equilibrio. Es el equilibrio. Y son las zonas tensionadas y son el que, tío, primero tienes que cuidar a tu gente. Yo desde que llegué a mi casa en Sevilla, han abierto no sé cuántos pisos turísticos a mi alrededor. Y es en plan, es muy triste, ¿no? Ver a esa persona que hace 6 meses que conoces, que es tu vecina y de repente, ¿qué me han echado? ¿No? Sí, es que o gente que se me cruza y dice, oye, ¿tú conoces a alguien que me pueda alquilar un piso que me han dicho que mi blog y es realmente devastador y para mí es el problema más grande no solo de esta ciudad, sino de nuestro país, ¿no? Pero creo que Sevilla es una ciudad pequeña donde el turismo se enfoca, o sea, no es una ciudad pequeña, sino que el turismo se enfoca todo en lo que es el centro de Sevilla. O sea, el turismo en La Cartuja es mínimo, ¿no? O el turismo en San Pablo o en Nervión o donde sea es mínimo. Entonces, todo lo que está pasando, digamos, intramuros se aglomera y no hay espacio para toda esta gente, ¿no? Para que convivamos todos juntos en armonía, que bueno, que eso suena muy idílico y ya sé que no. Pero bueno, creo que bueno, que hay que... Son grandes problemas y yo creo que en muchas zonas del mundo lo estamos viendo. De hecho, la gente que publicamos en redes hemos dejado de compartir muchos sitios de donde vamos porque digo, es que lo publico y la gente va y se estropea y no solo ciudades, sino también enclaves naturales y es difícil. Total, es difícil. Total. Yo cuando mis amigos me preguntan y les recomiendo algún sitio, les digo, yo solo te lo recomiendo si no lo cuelgas en redes sociales. Porque... A mí me encanta compartir, ¿eh? O sea, a mí me encanta dar la información y todo, pero dices que no lo estamos cargando. Nos lo estamos cargando y además que también para esa población, ¿no? Tú le dices a alguien, mira, ves a estas cascadas que hay en este pueblo, tal, no sé qué, y de repente se llena TikTok de eso sí. Y esa gente no da abasto y de repente esa gente tiene que contratar a más gente para que poder producir más durante el tiempo que están ahí esas personas y luego... Esas personas se van al siguiente sitio de moda y esa persona, ese negocio familiar se queda como colgado, ¿no? De repente y como que no somos conscientes de toda... Los desplazamientos de la población, a mí es que es un tema que me apasiona, o sea, el ver, y aquí lo estamos viendo en Andalucía, hay partes muy turísticas, que la gente de esa población ya no puede vivir ahí, están de camarero en verano, no tienen sitio, pero bueno, la entrevista es a ti, no a mí. No, bueno, pero esto es una conversación. Volvemos con el fútbol. Un consejo para un lateral de la cantera del Betis. Para mí los consejos a los niños es que disfruten, porque al final... Hoy en día ya se ha convertido como en el proyecto constante de convertir a tu hijo en la siguiente estrella del fútbol, casi esclavizándolo, ¿no? Que entrene no sé cuántas horas al día. Y al final el fútbol tiene que ser un disfrute. Yo creo que un niño de la edad que sea,
si no disfruta, si siente esa presión por parte de su familia, de sus amigos, de su entorno, no va a querer estar. Y al final pues puede estar porque está muy bueno, porque puede estar porque lo está haciendo muy bien o porque puede ser muy bueno, pero sin disfrute para mí no hay como un aprendizaje real, ¿no? Y yo he tenido la suerte de que mi familia me ha apoyado desde el principio, estaban ahí todos los partidos, siempre había un ambiente muy de apoyo siempre, pase lo que pase, y yo estoy segurísimo que eso ha tenido mucho que ver con el hecho de haber tenido la carrera que estoy teniendo. Entonces, para mí el consejo es eso, que disfrute y que no siempre tiene que ser el fútbol, que también en el fútbol nos enseñan que esa es nuestra única salida, ¿sabes? Desde muy pequeño te dicen que, o sea, a ti te hacen para ser futbolista. Si hay un enchufe de futbolista, tú ahí entras. A ti te ponen cualquier otra cosa, el ser buen amigo, simplemente, y ahí ya es el enchufe inglés. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y te hacen pensar que eso es lo más importante del mundo. Y el fútbol no es lo más importante del mundo. Para nosotros se ha convertido en una de las cosas más importantes y para muchísima gente, pero en realidad hay muchas otras salidas que también son igual de lícitas y te dan otras cosas que el fútbol también te quita, ¿no? Que nosotros somos muy privilegiados, pero hay otras cosas que también, pues, hay mucha gente que llega hasta no entender, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una pérdida de intimidad constante. Sí, con el fútbol y con ser una figura pública, ¿no? Entonces, yo cuando de repente estoy aquí con mis amigos cenando, hablando de cosas como súper, no sé, un problema que yo he tenido con mi colega o con mi familia o lo que sea, ¿no? Y tú estás teniendo una conversación aquí súper importante y de repente te llega alguien y te dice, una foto. Y yo siempre quiero hacerme fotos con todo el mundo, ¿sabes? Porque yo lo entiendo y he sido esa persona, pero ese momento, ¿no? Tú ya lo has perdido. Tú ya lo has perdido. Entonces, hay muchas cosas que mis amigos, cuando están conmigo, me dicen, hostia, qué complicado tiene que ser esto, ¿no? Cuando ya pasar una tarde conmigo y me he hecho 50 fotos. Pasa una semana y flipa. Claro, claro. No sé, y entonces que es algo que viene con nuestro oficio, ¿no? Y para nosotros es precioso que la gente nos dé cariño y todo eso, ¿no? Pero que hay muchas cosas que en nuestro oficio se pierden también, ¿no? Y hay mucho tiempo de ocio que pierdes, de poder estar con mi familia. Yo he estado lejos de mi familia durante 10 años, en los que veía a mis abuelos 2 veces al año, ¿no? Entonces, bueno, pues el fútbol tiene cosas muy buenas, pero que si mi consejo a un lateral es que disfrute y que si no lo disfruta o no sale, que el mundo es enorme y hay muchísimas oportunidades y se pueden vivir muchas vidas distintas. Claro que sí. Vamos a terminar ya, te voy a hacer una última pregunta, que es, dime, ya que hemos hablado tanto de sostenibilidad, un cambio sostenible que puede hacer cualquiera, que esté en manos de cualquiera. A ver, para mí, uno de los cambios que más consciente y que creo que engloba muchas cosas es el consumir de una forma más consciente. O sea, yo recuerdo que estuve 6 meses para comprarme unas zapatillas que veía todos los días cada vez que iba a mi casa. Y cada vez digo, me las quiero comprar. Me las quiero comprar. Y yo decía, Héctor, no las necesitas. Es que me las quiero comprar. Y cuando ya me fui de ahí, dije, mira, pues me las voy a comprar de recuerdo, ¿sabes? Pero es un poco el pensar, estamos bombardeados constantemente de productos, de que ofertas, de que hagas esto, de que hagas lo otro. Te metes a ver un vídeo de YouTube y te salen 50 anuncios de cosas que tienes que comprar. Y nos crean una necesidad constante de estas cosas, ¿no? Y yo creo que el pararte a pensar una semanita, a ver si te acuerdas, yo creo que es un consejo que funciona bastante. Pues nada, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Muchísimas gracias por haber estado aquí. A la firma. Nos vemos en el siguiente episodio. Besito.